El problema de la pandemia, la responsabilidad del gobierno del señor Vizcarra, pero de no poder fue el motivo, enfrentar la Merino, no fue pandemia el que estábamos. El ¿Cómo no va a ser el motivo? Si la quiebra económica que tenemos, el motivo de la vacancia no fue ese. El motivo de las circunstancias de los hechos que han sucedido al día de hoy. Va a ser la responsabilidad de haber vacado a un corrupto y coimero que no supo manejar una pandemia. Tú eres una periodista. Usted está en desacuerdo con el 90% de la población. Tu opinión como periodista es importante. El presidente Sagasti, cuando se le ha preguntado lo mismo a la doctora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, sobre las dificultades para concretar los contratos, mencionan siempre la crisis política que se provocó cuando se destituyó al presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo asimila esa reflexión? Bueno, yo rechazo que se quiera pretender poner excusas frente a las posibilidades que ha tenido el Perú. Y digo frente a las posibilidades porque, por ejemplo, envidia sana lo que está pasando en Chile. Chile ha tenido crisis más grave que la peruana. Y sin embargo, los chilenos hoy día están garantizando no solo sus 16 millones de chilenos que van a ser vacunados. Aquí estamos hablando de la destitución de un presidente. Sí, pero la crisis que ha tenido Chile ha sido mucho más grave. Recuerda todo lo que ha pasado en Chile. Pero, a ver, cambio de ministros, cambio de directores, cambio de equipo de negociación. No, aquí no hay una continuidad. La pérdida del objetivo que creo que todos felicitamos al señor Sagasti es no hacer un deslinde del gobierno del señor Vizcarra. Lamentablemente ahí se diluye este esfuerzo que está haciendo el gobierno del señor Sagasti. ¿Por qué hay un deslinde? Porque la crisis que estamos viviendo obedece justamente de esas movilizaciones. Cuando estábamos en un momento de pandemia donde había prohibiciones de salir a las calles. Sin embargo, se asusó los propios líderes políticos. Bueno, sobre eso le voy a preguntar si usted tiene pruebas de que alguien haya asusado, para que nos diga quién y cuáles son las pruebas que usted tiene para responsabilizar a los asusadores. Eso hay más que suficiente. Pero en cualquier caso, ¿no le resulta a usted, el solo hecho de que la señora Massetti no haya querido formar parte de su gabinete y en cambio sí formar parte del gabinete de Bermúdez, ¿no le suscita una reflexión, una autocrítica sobre lo que ocurrió? Al contrario, nosotros de una manera responsable, y estoy seguro, y eso creo que la población que nos está mirando perfectamente lo entiende, si nosotros nos hubiésemos mantenido con el gabinete que teníamos, la respuesta hacia los peruanos en la crisis que estamos atravesando hubiese sido mucho más, digamos, rápida que lo que nos está sucediendo el día de hoy. Pero no se mantuvieron. Usted tomó la decisión 5 días después de renunciar. No podíamos poner en riesgo el país. Teníamos que ser responsables de los hechos que estaban sucediendo y las investigaciones van a hallar a los verdaderos responsables. Pero frente a esos hechos, yo creo que nosotros los peruanos tenemos que ser exigentes. Y cuando digo exigentes, no podemos dejar que nos estén echando responsabilidad a la incapacidad que ha tenido el gobierno del señor Vizcarra, porque dicho sea de paso, si nosotros empezamos a ver lo que ha sucedido a lo largo del periodo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ofreció hospitales, que ofreció camas UCI, que ofrecieron oxígeno, todas esas deficiencias se las vamos a responsabilizar al gobierno de haber vacado a un corrupto y un coimero, con testigos protegidos que han dado la verdad y que el día de hoy, inclusive yo te he visto... En las marchas, permítame, las marchas que apoyó más del 70% de la población, y eso es innegable, usted acaba de aceptar que ha tenido que renunciar a la presidencia, porque si usted contaba con el aplauso popular, no hubiera renunciado. Hoy estaríamos hablando entre periodista y presidente de la República, pero usted dejó la presidencia por una ola de protestas. Una ola de protestas que usted dice fue producto de un asusamiento, pero en fin, en ese momento hay una investigación en la Fiscalía y hay un informe de Human Rights Watch que arroja una serie de indicios sobre su responsabilidad tras la muerte de 2 jóvenes, estoy hablando de Brian Pintado y de Inti Sotelo, y 200 heridos que dejaron esas marchas por el uso abusivo de la fuerza. ¿Quién dio la orden para la represión de las marchas? Vuelvo a repetir, en este momento yo no he tenido el poder para dar órdenes y vuelvo a repetir que no debemos malinformar. Y cuando digo no debemos malinformar, porque lo que ha sucedido es toda una conspiración contra un gobierno constitucional que, de acuerdo a la Constitución política... ¿En esa conspiración está incluida la Fiscalía y Human Rights Watch? La Fiscalía tendrá que hacer las investigaciones y se van a saber los responsables. Hubieron 3 habeas corpus que han estado en el Poder Judicial y ya se archivaron, porque no hay pruebas, porque se ha demostrado que los hechos que se están investigando no hay responsabilidad de Manuel Merino. Y la investigación que está haciendo el Ministerio Público, yo exijo que debe apurarse, que debe hacerse y que debe encontrarse los responsables. ¿Y qué le responde al delegado, al representante de Human Rights Watch, que por ejemplo dice que se ha entrevistado a más de 20 personas y se ha examinado más de 200 videos? Yo lamento para un informe que ha circulado a nivel internacional. Este representante debía haber llamado a los ministros de Estado, debía haber llamado al ministro del Interior para ver de una u otra manera articulado y haber coordinado, digamos, las investigaciones de una manera objetiva, pero sin embargo ha sido sesgado. ¿En ningún momento usted dijo hay que reprimir esta protesta? En ningún momento no tenía mando. ¿Su ministro del Interior? Al contrario, no tenía mando. El ministro del Interior ha ingresado, ha juramentado el día jueves y las muertes han sido el día sábado. Ni siquiera el propio ministro del Interior,
que sí tiene responsabilidad política porque él renunció, porque esa es la esencia de un ministro, renunciar en un tema de muertes por la responsabilidad política. En este caso particular, todo el plan operativo lo hizo la policía. Lo que está diciendo usted es que los policías que lanzaron los gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes, los que usaron perdigones de plomo y canicas de vidrio, lo hicieron por decisión eso tiene que investigarse. particular, que no hubo una línea de mando aquí. Tiene que investigarse, porque mira, yo debo ser, digamos, un poco objetivo, y vuelvo a repetir, ¿qué ha pasado? Que las cámaras no funcionaron. Estos hechos, que se vayan a la profunda investigación, y estamos llanos a eso. Pero lo que no podemos desviar nosotros la mirada de los hechos que están pasando, que traemos 300.000 pruebas, mientras Chile trae 45 millones de pruebas para 16 millones de ciudadanos, y que nos invite a todos los países del mundo que vayamos a Chile a hacer turismo para recuperar su economía. Esas son las cosas que tenemos que ver el día de hoy. Las investigaciones que sigan su curso. En el momento que se sepa quiénes son los responsables. El Congreso ha dicho, o lo dijo en noviembre del año pasado, tras su renuncia, que le sorprendía que no fuera capaz de formular una autocrítica. ¿Por qué le cuesta tanto formular una autocrítica cuando 9 de cada 10 peruanos consideraba o estaba en contra de que usted estuviera encargado de la presidencia? Cuando hay una falta de comunicación veraz, seria, que permita informar a la población, yo me... Pero las denuncias de Vizcarra eran públicas. Eran públicas porque era un corrupto. Sin embargo, la población no apoyó la destitución porque de nos Vizcarra. estamos acostumbrando a irnos a encaminar el país al comunismo. El país debe salir adelante de una manera mucho más objetiva. El comunismo con la decisión que tomó el Congreso de destituir a un presidente. Recordemos cómo nos tenía el señor Vizcarra a todos los peruanos. Todos los días, a las 12 del día, escucharlo, su mensaje de cuántos se morían. ¿Y eso es ser comunista? No, es que había asistencialismo y no había un tema que objetivamente que permita que la economía no se caiga. Estamos en una crisis económica. Creo que nos estamos abriendo. El punto aquí es que 9 de cada 10 peruanos dijeron que el Congreso, si no había ha cometido un golpe de Estado, por lo menos había hecho un ejercicio abusivo de la prerrogativa que tenía de destituir al señor Vizcarra. Eso es lo que dijo 9 de cada 10 peruanos. Tenemos que respetar lo que decían por las propias comunicaciones que se daban. No actuó entonces exclusivamente el Congreso en un momento de pandemia, con gente que se moría. No cumplió con esperar a que el señor Vizcarra terminara de gobernar para que enfrentara a la justicia. Todos los problemas de la pandemia, la responsabilidad del gobierno del señor Vizcarra. Todas las cosas que no tenemos el día de hoy, camas UCI, oxígeno, que no teníamos las pruebas moleculares, las pruebas, por último, antígenas. Claro, pero eso no fue el motivo de la vacancia. Porque no había una buena capacidad del gobierno del señor Vizcarra de poder enfrentar la pandemia que estábamos. ¿Cómo no va a ser el motivo? Si la quiebra económica que tenemos, el motivo de la vacancia no fue ese. El motivo de la vacancia fueron las investigaciones que se abrían y los colaboradores que empezaban a hablar de los actos de corrupción que habría cometido el señor Vizcarra cuando era gobernador. Y hoy día se testimonia en los propios hechos de lo que estamos viendo. Yo te he escuchado una entrevista que le has hecho a Vizcarra, donde él claramente no puede explicar la falta de decisión que tuvo para poder actuar. Por eso, con la responsabilidad que tenía no hay como un mandatario. mea culpa suyo, no hay un mea culpa como integrante, ya no le digo a título personal, pero quizá como integrante de un Congreso que tomó una decisión que de pronto no era oportuna. No, es que estamos equivocando, pues. Yo disculpa, yo debo discrepar en eso. Correcto. Tú eres una periodista. Usted está en desacuerdo con el 90% de la población. Tu opinión como periodista es importante. Y tu opinión no le hablo de mi opinión. Mi opinión en este caso no cuenta. Importa la opinión de 90% de la población. Como periodista, las circunstancias de los hechos que han sucedido al día de hoy, ¿va a ser la responsabilidad de haber vacado a un corrupto y coimero que no supo manejar una pandemia? Le pregunto yo a usted. Yo no opino. Le pregunto yo a usted. ¿Por qué lo rechazó entonces? Yo no es que haya rechazado. ¿Por qué los jóvenes salieron a decir no queremos? Porque ha habido una mala comunicación. Yo quiero que entienda. ¿De quién? De parte de los medios, porque yo no he votado en la vacancia para que sepa la población. Yo he sido el presidente del Congreso y a mí me correspondía asumirlo porque así lo determina la Constitución Política y el Reglamento. Los 105 votos no está mi voto incluido. Y las decisiones que tomó el Congreso, si yo hubiese estado del otro lado votando y no siendo presidente, pero usted también estaba votaba de acuerdo con la vacancia. También votaba a favor. Usted estaba de acuerdo con la vacancia. Porque era una persona que no merecía estar, nos estaba mintiendo. Nos ha mentido el país durante toda la vida y hoy día más se comprueba cuando quiere buscar la impunidad y va postulando al Congreso. Usted votó por la vacancia y además sabía que sería presidente. No votó por la vacancia. No, yo no voté. Correcto, pero la mayoría del Congreso. Y usted sabía que si esa mayoría votaba y vacaba a Vizcarra, usted iba a ser presidente. ¿Y qué podía hacer yo? ¿Decirle no voten a los señores congresistas? ¿Qué opinaba usted sobre esa votación a favor de la vacancia? Yo te vuelvo a repetir. Usted dice que no votó a favor. Que si yo no hubiese sido presidente del Congreso y hubiese estado en el Parlamento como congresista votando, yo también votaba a favor de la vacancia. Correcto, como presidente del Congreso, si yo le preguntara... Y como presidente del Congreso, mi función era simplemente dirigir el Congreso. No. Y en esa función pero si usted me correspondía... si hubiera votado a favor, o sea que usted estaba de acuerdo. Yo te marco dos diferencias. La diferencia de Manuel Merino, que asumió la presidencia del Congreso constitucionalmente, porque le correspondía, y la asunción del señor Sagasti, que buscó ser presidente del Congreso para ser presidente de la República. Esas son las dos diferencias que hay que ver.
Bueno, el tema aquí es que me imagino que usted en la interna, cuando esté a solas, hará una reflexión personal. ¿Cómo piensa encarar su carrera política hacia futuro para los peruanos? Yo primero exigiendo al Ministerio Público que termine la investigación, que no la declare, compleja, porque declarada compleja es seguir extendiendo esperanza y no hay una investigación profunda que se determine quiénes son los responsables. A los familiares de Inti y de Brian, como para los acompaño como jóvenes porque naturalmente en un confinamiento donde han estado encerrados los jóvenes y fueron asusados porque mientras el Congreso hacía el proceso de vacancia había una conspiración contra lo que podía dar como resultado. ¿Quién lideraba esa conspiración, señor Merino? Lo hemos visto, líderes políticos. El señor Guzmán ha estado marchando conjuntamente con la gente en las calles. Pero han estado parlamentarios. ¿Usted tiene pruebas de que haya sido un conspirador y que haya hecho un llamado? ¿Cómo vas a ver, no solamente él, el señor Ollantumala, el propio señor Vizcarra, que inicialmente se fue tranquilo y después salió prácticamente a exigirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie? O sea, había una toda conspiración, ¿no? ¿Acaso no vamos a recordar en los cerros la gente que trabajaba con el señor Vizcarra pagando a la gente para que baje a marchar? ¿Eso es lo que le está diciendo a los jóvenes que marcharon ese día? Los jóvenes están marchando por naturaleza. Los jóvenes por naturaleza propia, y yo los respaldo a ellos que hayan marchado, pero había gente infiltrada. Y a esa hay que identificarla y ver la responsabilidad que tienen que asumir. Pero no podemos maltratar a las Fuerzas Armadas, no podemos maltratar a la Policía Nacional. La Policía Nacional hay que respaldarla. Y si han cometido errores algún policía, algún comandante, algún mayor, se le tiene que sancionar, pero no a la Policía Nacional. Le agradezco que haya estado con nosotros y bueno, esperemos que en efecto, comparto esa idea con usted, que la Fiscalía llegue pronto a una conclusión tras una investigación. Lo único que te puedo decir, y felicito al gobierno, estas 300.000 vacunas para 150.000 personas, pero de habernos nosotros mantenido el gobierno, este resultado había sido mucho mejor porque teníamos un equipo de ministros mucho más capaz.